Buenos días hermanos y bienvenidos a la primera clase de griego bíblico. Esta clase es para la iglesia Los Olivos en Cayo. Sin embargo, estoy subiendo la clase a YouTube para que sea de provecho para más personas que no son de nuestra iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el griego bíblico. Este griego es el griego que se usa en el Nuevo Testamento de la Biblia, pero también en el Antiguo Testamento en la traducción Septuaginta. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre qué es el griego. El griego es el idioma que habla el pueblo griego. En la antigüedad, los griegos poblaban el territorio que hoy en día es Grecia, Turquía, Ucrania, Macedonia e Italia. Entonces, muchos de los griegos más famosos de la historia, bueno, de la antigüedad sobre todo, nacieron fuera de lo que hoy se considera Grecia. Por ejemplo, Arquimedes, Parménides, etc. Si no conocen, Parménides era un filósofo famoso, uno de los fundadores de la disciplina. Los terrenos en Italia donde se hablaba griego se designan con el término Magna Grecia. Entonces aquí tenemos un mapa de Grecia antigua. Lo que está de color gris es lo que se considera Magna Grecia. Son estas áreas que los griegos poblaron, pero que originalmente no estaban ahí, pero fueron ahí, poblaron esos territorios y hasta la Edad Media esos territorios eran de habla griega. Entonces, ¿qué es el griego? Bueno, em, aparte de esa histórica básica de que el griego se hablaba en esos territorios, tenemos que saber que cuando Alejandro Magno conquistó el Oriente, estableció comunidades de habla griega por todo el mundo oriental. El griego se mantuvo como el idioma común de estos territorios durante el Imperio Romano, es decir, el latín nunca se estableció en el Oriente, y cuando el emperador Diocleciano, que era emperador a partir del año 284, dividió el Imperio Romano en un imperio occidental y oriental, y eso fue el principio del Imperio Bizantino. El griego se estableció como el idioma jurídico y oficial del Oriente. Es decir, que desde todo ese periodo antiguo, aunque los romanos gobernaban, lo que se hacía en el Oriente, lo- las leyes, los libros, la filosofía, las escrituras, todo se hacía en griego, no en latín. Eso significa que no solo los apóstoles, sino también todos los padres orientales de la iglesia cristiana, como Atanasio, Teodoro, Basilio y Juan Crisóstomo, escribían en griego. El griego y el latín se establecieron como los dos idiomas exclusivos del cristianismo hasta el siglo XVI. Es decir, obviamente había muchos cristianos que hablaban otros idiomas. En la Edad Media ya había español, italiano, inglés, alemán, pero casi exclusivamente los cristianos dependían de la región o escribían en latín o escribían en griego. ¿Cuáles son las etapas del griego? Bueno, primero tenemos a partir del año 800 el griego épico. Este es el griego de Homero, que escribía la Odisea. Y después tenemos el griego clásico de Platón, Sócrates y otros escritores clásicos. Homero hablaba un griego que se llama griego iónico y se llama así sobre todo por la región en que estaba ubicado. Después, en la Edad Clásica, el griego era sobre todo ático, de esa ciudad en particular. Esa diferencia pasa porque esta ciudad subía de eminencia y de población y de poder político en la región. Después tenemos el griego koiné. Este griego es el que se hablaba en el Imperio Romano,
también el Imperio Alejandrino, y está basado en el griego ático, pero es un poco más simple, porque lo que pasó es que cuando ese Alejandro Magno conquistó a muchas personas que no eran del habla griega, estas personas tenían que aprender griego y tenían que adoptar algún griego, entonces adoptaron el griego ático. Sin embargo, lo simplificaron un poco porque no eran hablantes nativos. De hecho, por toda esa época las personas seguían hablando en casa su idioma nativo, pero en público, en sus trabajos empresariales, en los negocios, ellos hablaban griego y este griego era un poco más simple. Entonces, este griego koiné es el griego que vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo no refiero al Antiguo Testamento como fue escrito originalmente, sino a la traducción que se realizó en esos días. Después tenemos el griego bizantino. El griego bizantino es la continuación del griego koiné entre los años 400 y 1452. ¿Qué pasa en 1452? Cae el imperio bizantino y eso cambia un poco la situación. De hecho, un griego muy parecido se usaba hasta el año 1974 en Grecia más o menos. Existía una situación en Grecia de diglosia que ellos seguían escribiendo más o menos de la forma antigua, pero cambiaban su forma de hablar. Entonces se escribían de una forma, hablaban de otra forma. En la edad moderna, la forma antigua de escribir que era oficial en Grecia hasta hace algunas décadas se llama Katareusa y es muy parecido a nuestro griego bíblico. ¿Cuál Biblia griega debo usar? Eso es muy importante. Nosotros vamos a escoger alguna Biblia para nuestras lecturas. Por razones que explicaré luego, les recomiendo usar el texto mayoritario o la edición Nevesa, Stephanus o El Sibir o la edición de 1904 de la Iglesia griega. Estas versiones corresponden bien a nuestra Biblia Reina Valera. La Bíblica crítica no corresponde bien a nuestras Biblias, o no tanto, mejor dicho, y hay buenas razones por las cuales dudo de su calidad textual. Sin embargo, las diferencias no son tanto, o sea, son importantes, pero en la mayoría de los versículos vamos a ver que las dos Biblias griegas son parecidas. Bueno, nuestra idea de hoy es ver el alfabeto. Entonces, aquí se ve el alfabeto griego. Hablando un poco sobre la historia del alfabeto griego, originalmente el concepto de usar un alfabeto era de fonesia. El alfabeto de fonesia era un alfabeto para los idiomas semíticos. Entonces, para hebreo, el idioma fonesio. Sin embargo, eh, cuando los griegos adoptaron ese alfabeto, lo cambiaron. O sea, son parecidos. Empieza uno con Aleph, el otro con Alfa, pero tenían que añadir algunas letras para sus vocales. Los vocales en griego son un poco más importantes, entonces les convenía cambiar este detalle y añadir sus vocales, y de ahí salieron con el alfabeto griego. Entonces, la primera letra va a ser alfa, se pronuncia alfa, su sonido es A, y un ejemplo de una palabra que usa esta letra sería anti, anti. Después tenemos beta, hace el signo B, y un ejemplo sería Barnabás, que sería Bernabé. Después gamma, hace el signo G, un ejemplo de una palabra sería Gune. Después tenemos delta, hace el signo D, un ejemplo sería Didomi.
Y ahí tenemos epsilon, y hace el sonido E, y un ejemplo sería epi. Después tenemos la letra Z. El sonido es como la Z del inglés, o sea, Z. Y un ejemplo sería zo. Después tenemos la letra eta. El sonido es E larga, o sea, tiene doble el valor de epsilon. Y un ejemplo sería en. Después tenemos la letra Z. El sonido es como la Z, como se pronuncia en España. Y un ejemplo de una palabra sería feos. Feos. Y ahí tenemos iota. El sonido es como I. Y un ejemplo sería Yaoman. Entonces hace el sonido como I o Y, depende un poco del contexto. Esta letra es kappa. El sonido es como K o C. Y un ejemplo sería Kaino. Después tenemos lambda. El sonido es L. Un ejemplo sería Lu. Lu. Después tenemos la letra Mu. El nombre, según la RAI, es Mui. Ese nombre corresponde más al griego moderno. La pronunciación antigua será Mu. Mu. El sonido que hace es M. Un ejemplo sería Nignumu. Nignumu. Después tenemos Nu. El nombre que corresponde al griego moderno. Y el nombre que vemos en la RAI es Ni. Pero la pronunciación antigua es Nu. Un ejemplo sería Nux. Después tenemos Xi. El sonido es como X. Y un ejemplo sería Xeros. Xeros. Después tenemos Omicron. El sonido es O breve. Y un ejemplo sería Ocneros. Ahora tenemos Pi. El sonido es como P. Un ejemplo sería Picross. Aquí tenemos Ro. El nombre es Ro. El sonido que hace es como la R. Y aquí tenemos Creo. Creo. Aquí tenemos la letra sigma. Sigma tiene tres formas. Una forma mayúscula, una forma minúscula y esta última forma es para poner al fin de las palabras. El nombre es sigma, el sonido es S y un ejemplo sería soizo. Soizo. Esta letra es tau, el nombre es tau, el sonido es T y un ejemplo sería tifen. Tifen. Aquí tenemos upsilon. El nombre según la RAI es Ypsilon. Otra vez este nombre es del griego moderno. La pronunciación antigua va a ser upsilon. Y esa es la pronunciación que vamos a usar en esta clase, upsilon. El sonido es U. Un ejemplo de una palabra sería upo. Algunos van a preguntar qué significa ese acento que vemos aquí. Ese acento equivale más o menos al sonido de J. Entonces, por eso suena como upo y no upo. Aquí tenemos la letra Fi. El signo es F. Un ejemplo sería femi. Femi. Aquí tenemos la palabra, aquí tenemos la letra Q. Hace el sonido de J. Un ejemplo sería Christos. Christos. Esta letra es Psi. Hace el signo PS. Y un ejemplo sería sujos. Sujos. Con todas esas letras, recomiendo pronunciar y practicar pronunciando el nombre, el sonido, el ejemplo. Después tenemos omega.
el nombre es omega, el sonido que hace es la O larga. Un ejemplo sería oídos, oídos. Aquí tenemos los diptongos. Estas son combinaciones de vocales, se juntan y hacen un sonido un poco distinto. Entonces puede pronunciar cada uno y podemos practicarlo. Primero, ay, ay. El segundo, au, au. El tercero, ei, ei. El cuarto, eu, eu. El quinto, oi, oi. El sexto, u, u. Ojo, no se dice o. Los estudiantes siempre ven o y u y quieren decir o, pero se pronuncia u. Después tenemos eu, eu. Después we o ui. Después I. Después ei. Después oi. Ok, entonces aquí tenemos los ejercicios para la clase. El primer ejercicio que queremos hacer es poner pausa al video y tomar este texto y cambiarlo al alfabeto español. Entonces la idea es que veo ahí las letras griegas y quiero cambiar estas letras por letras del español, por letras romanas. Entonces es alguna práctica de lo que tenemos que hacer mentalmente cuando estamos leyendo. Pero idealmente no tenemos que cambiarlo en nuestra mente, simplemente lo vamos a pronunciar, pero este es un buen ejercicio. Entonces pon pausa, intenta escribir esto con la letra romana y después voy a leer el texto y puedes también intentar pronunciar viendo las letras griegas el texto y después comparar tu pronunciación con la mía para ver si lo realizaste bien. Entonces, ponemos pausa y ahora lo leo. El texto dice, Tote ho Jesús anegte esten erimon hupo tu pneumatus, per ascenae hupo tu diaboli, cae nesteusas chimeras tesaracunda, cae nuctas tesaracunda, husteron epenasin. Proselthon autoi operazon epen, huios tu theu, epechina hoilithoi hutoi artoi genontai, ode hypocrites epe, gegratai, hucep artoi monoi zesetai ho anthropos, alepe panti remati eporeomenoi dia stomatos theu. El próximo ejercicio es tomar este texto que está escrito en español o otro texto si usted quiere y cambiar las letras por letras griegas. Entonces tenemos aquí el texto y queremos escribirlo con letras griegas. Entonces podemos poner pausa y completar esta actividad. La siguiente actividad es intentar pronunciar este texto. Obviamente esto requiere bastante práctica, pero lo vamos a intentar. Entonces ponemos pausa y después yo voy a leer y ustedes pueden intentar seguir con el texto. Después de intentarlo ustedes por sí solos. El texto dice, Palin para lambane auton o diabolos es oros upsilon liam, cae declusin autoe pasas tas basileas tu cosmu, cae tendoxan auton, cae lege autoi tautas soi panta doso eam eson proscunesis mon. Tote lege autoi por Jesus upage opisomu satana, gera taigare, curion ton theon su, proscunesis cae autoi monon la preusis. Tote afiesin auton ho diabolos cae dua angeloi pros elthon cae diaconum autoi. Y aquí unos ejercicios más que podríamos hacer serían leer en voz alta Gálatas 1 a 10, memorizar el alfabeto en orden en minúscula y también hacer una prueba. Bueno, en el video de YouTube no he puesto la prueba, entonces eso será para subir después.